En este tercer día de la creación, Dios separó las aguas para revelar lo seco, y una vez hecho esto, creó la vegetación. ¿Sabías que en este día Elohim crea la vegetación antes de que él mismo haya creado el sol? Suena sorprendente, ¿verdad? Todos sabemos que las plantas necesitan luz para crecer, pero en el relato de la creación, Dios ordenó que la tierra produjera vegetación antes de la creación del sol. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pudo ser posible? Y lo más importante. ¿Qué nos enseña este acto de creación sobre el poder de Dios? ¿Nos estará dando una lección de vida que podemos aplicar hoy? En este estudio, exploraremos este fascinante misterio, cómo Dios, en su infinita sabiduría, no solo separó las aguas y creó la vegetación, sino que nos mostró que todo lo que necesitamos para vivir, proviene directamente de su poder. Acompáñame en este recorrido, donde descubriremos cómo estos actos de creación, no solo transformaron la tierra, sino que también pueden transformar nuestra perspectiva sobre la vida, la naturaleza, y tal vez, sobre nuestra propia existencia. Bendiciones y shalom a todos mis hermanos. Soy el pastor Patricio Muñoz. Versículo 9 y 10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Le invito a que si lo desea, pause este vídeo, y tome un momento para orar, pidiendo a Dios Elohim, que disponga su corazón para recibir esta enseñanza que comenzaremos a continuación. El día anterior, Elohim había separado las aguas que están debajo de nosotros de las que están encima. Sin embargo, la tierra aún se encontraba sumergida en agua. En este día, Dios realiza una separación clara entre las aguas y la parte seca. Al reunir las aguas, Él permite que lo seco se descubra, lo cual es esencial para crear la vegetación, los animales, y finalmente, al ser humano que vendrán más adelante. Al separar las aguas, la porción seca fue llamada tierra, mientras que la masa reunida de aguas fue denominada mares u océanos. Aunque el relato no ofrece más detalles sobre este proceso, lo importante es observar la lógica y el orden con el que Elohim actúa. Con el movimiento de las aguas concluido, Dios declara esta obra como buena. Este acto de separación no solo establece un orden físico, sino que también prepara el terreno para la vida que se desarrollará en las etapas siguientes de la creación. Una vez que hay tierra firme, Dios continúa con su creación. Versículos 11 al 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí hay algo muy interesante. Dios crea la vegetación. Pero espera. Un momento. Algo no encaja. Dios. Una vez más, hace algo que desafía nuestra lógica. En el primer día, separó la luz de las tinieblas sin usar el sol. Y ahora. Crea la vegetación. Pero, ¿cómo es posible? Todos sabemos que las plantas necesitan el sol para sobrevivir. Sin embargo, el sol aún no existe. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Tiene un propósito especial? ¿Nos quiere enseñar algo? Por supuesto que sí. Dios no hace nada sin una intención. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones, como los egipcios, los incas, los aztecas, los hindúes y muchas más, veneraron al sol como una deidad. Para ellos, el sol era esencial para la vida, proporcionaba luz y calor, permitía el crecimiento de sus cosechas, e influía en el clima y las estaciones. De cierta manera, no estaban del todo equivocados. El sol cumple un rol fundamental en nuestras vidas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con que Dios haya creado la vegetación antes que el sol? Mucho más de lo que imaginamos. Hasta ahora, hemos conocido a Elohim como el Dios creador, aquel que ha dado forma al universo entero. Luego, descubrimos que Él trae la luz, antes de crear el sol, lo que nos recuerda que su poder no depende de nada creado.
Y ahora, estamos a punto de conocer algo aún más asombroso. Dios es la fuente de la vida. Así como la vegetación subsistió sin el sol hasta que fue creado, toda la creación depende de Elohim para existir. Él es quien sustenta la vida, y sin él, nada podría mantenerse en pie. Entonces, ¿qué es esa fuente de vida? La fuente de vida es Dios mismo. Él es el creador de toda la existencia, y a través de su gloria y poder, emite una energía que puede manifestarse tanto en forma de luz como en otras formas. Aunque no podemos comprender completamente la magnitud de su poder, y tal vez solo conozcamos una pequeña porción de él, sabemos que es ilimitado. Este poder divino no solo genera luz física, sino que también tiene la capacidad de crear, sustentar y dar vida a todo lo que existe. A lo largo de los estudios, iremos conociendo a Dios de manera más profunda, ya que Él se revela progresivamente a través de lo que ha entregado en sus escrituras. Teniendo claro esto, volvemos a la palabra que estamos estudiando. Dios da una orden a la tierra, diciéndole que produzca hierba verde, y que esta hierba contenga su propia semilla. De igual manera, la orden se extiende a los árboles, para que estos produzcan frutos según su género o clasificación. Aquí comienza a verse algo muy importante. Ya sabemos que Dios es la fuente de vida, y que gracias a Él, la vida se sostiene. Pero podemos notar que, en las cosas que para Él son cotidianas, Elohim delega cierta responsabilidad. A través de su orden, Él otorga a la tierra la facultad de mantener la vida en ella, de modo que no necesita estar presente de manera directa para que el ciclo de la vegetación siga su curso. Esto no significa que Dios se desligue completamente de su creación, sino que, en su sabiduría, delega funciones y permite que la creación siga el orden establecido por Él. Sabemos que Dios es la fuente de vida, y que toda vida se sostiene por Él. Sin embargo, en su infinita sabiduría, Dios ha establecido un orden en la creación, y ha dado a la tierra la capacidad de producir vegetación. Esto no significa que Dios se desvincule de su creación. Al contrario, Él sigue estando presente y mantiene todo en funcionamiento. La orden dada a la tierra le permite seguir produciendo vegetación, pero siempre bajo la voluntad de Dios. No debemos entender que esta capacidad le da plena libertad, sino que, aunque la tierra pueda hacer crecer las plantas, todo lo que ocurre sigue siendo conforme al plan y control de Dios. Esto no implica que Dios se desligue de su obra, por el contrario, Él sigue estando pendiente de todo lo que sucede en su creación. Dentro de la obra realizada este día, es interesante notar, que al crear la vegetación, Dios otorgó a cada tipo de planta la capacidad de multiplicarse de acuerdo a su especie y género. Esto nos hace entender que Dios no creó la naturaleza para que existiera solo por un momento, sino con la intención de que se expandiera y creciera continuamente, siguiendo su plan divino. Una vez terminada esta parte de su obra, Dios declara que todo es bueno. De hecho, en este día, Dios dice que es bueno en dos momentos: primero, cuando termina de separar las aguas, y luego, cuando termina de crear la vegetación. Al reflexionar sobre la creación, especialmente en el momento en que Dios ordena a la tierra producir hierba, plantas y árboles, vemos cómo Él, en su infinita sabiduría, no solo da instrucciones a la tierra, sino que también le otorga un propósito. La tierra no produce vegetación por sí misma, sino porque es Dios quien da la orden y sustenta lo que Él ha creado. Este principio es fundamental para entender cómo Dios obra en nuestras vidas. Él es la fuente de toda vida. Así como la vegetación depende de la voluntad divina para crecer y multiplicarse, nuestras vidas también dependen de Él para ser sostenibles, llenas de propósito y fructíferas. En los momentos de incertidumbre, podemos recordar que, aunque nuestra vida esté llena de desafíos y circunstancias que no comprendemos por completo, debemos confiar en que absolutamente todo está bajo el control soberano de Dios. La creación de la vegetación antes del sol nos enseña una lección profunda: Dios no necesita de nada creado para obrar. En el contexto de nuestras vidas, esto significa que, aunque nos apoyemos en muchas cosas, como relaciones, trabajo, o salud, la verdadera fuente de nuestra vida, propósito y fortaleza es Dios mismo. El hecho de que las plantas crezcan antes de la existencia del sol muestra que su poder y provisión no dependen de las circunstancias físicas, Él es suficiente por sí mismo. Por otro lado, al observar cómo Dios delega la capacidad de multiplicarse a las plantas y árboles, podemos entender algo importante: Dios nos ha dado un propósito y responsabilidades dentro de su plan, pero eso no significa que estemos separados de Él. De hecho, al igual que la tierra sigue funcionando bajo su sabiduría y sustento, nosotros debemos vivir bajo su voluntad, confiando en que Él es el que guía cada paso de nuestro camino.
Aunque a veces no entendemos cómo, o por qué ocurren ciertas cosas en nuestra vida, siempre podemos tener la certeza de que Dios tiene un propósito y control sobre todo. La creación de la vegetación y la multiplicación de la vida nos recuerdan que, en todo momento, es Él quien sostiene y da propósito a su obra, y a nosotros, como parte de ella. Si estás pasando por algún dolor, dificultad o problema de salud, recuerda que Dios ha hecho cosas aún mayores. Si confías en Él y crees en su poder, Él te ayudará a superar cualquier obstáculo que estés enfrentando. No te quedes atrapado en tu aflicción, mira hacia los cielos, extiende tus brazos y pídele que se acuerde de ti, que te ayude en este momento de dificultad. Verás cómo su misericordia llegará a tu vida. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, te invito a orar, presentándote tal como estás y entregándole tu corazón. Él comenzará a obrar en tu vida, trayendo transformación y dándote una vida en abundancia. Que este estudio fortalezca tu fe y te inspire a confiar más en el Creador, quien tiene un plan perfecto para ti. ¿Te ha ayudado Dios en algún momento de necesidad? Te invito a compartir tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser de gran ayuda y fortaleza para quienes atraviesan tiempos difíciles. Si este estudio está siendo de bendición para ti, te animo a apoyar este contenido con un me gusta y a suscribirte para seguir explorando juntos la palabra de Dios. En el próximo vídeo profundizaremos en el cuarto día de la creación, cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas para separar el día de la noche, marcar las estaciones y establecer los tiempos. Será un estudio fascinante, y estoy seguro de que será de gran bendición para todos. Los invito a estar atentos a la nueva publicación, pues este estudio fortalecerá su fe y les ayudará a crecer en su camino espiritual. Muchas bendiciones y shalom para todos.